Imagina que hoy, ahora mismo, envías un mensaje, sí, un mensaje. Hola, ¿vienes a mi cumple? O necesito que me mandes ropa limpia. Ahora imagina que el mundo se acaba, sí, completamente. Los servidores se queman y tu civilización queda enterrada bajo 2 milenios de polvo. 2000 años. Lo lógico es que ese mensaje desaparezca para siempre, ¿verdad? Porque el silicio se pudre, el papel se deshace, el metal se oxida. Pero en 1973, en un rincón olvidado, húmedo y oscuro del norte de Inglaterra, se hallaron los restos de historias que estaban destinadas a ser olvidadas. Los arqueólogos no encontraron objetos monumentales, encontraron algo mucho más valioso para la investigación histórica: documentos cotidianos. Hallaron un archivo descartado, un depósito quemado a medias, con cartas, con cuentas, órdenes, historias que el barro se negó a borrar. Encontraron voces de personas reales que no eran emperadores, ni senadores, ni grandes nombres escritos en piedra. Eran gente como tú y como yo, gestionando deudas, pidiendo suministros, o literalmente, invitando a una amiga a una fiesta de cumpleaños. Sí, y todo esto hace más de 2000 años. Acompáñame al barro de Vindolanda para descubrir el conjunto de textos cotidianos más rico y más humano de la frontera norte del Imperio Romano. Prepárate, porque bajaremos a Roma de sus pedestales de mármol para hundirla en la cruda realidad de la frontera. Soy JJ Priego, esto es el canal de la Fundación Palar, y hoy vamos a leer el correo privado de hace 2000 años. ¡Vamos allá! Corre el año 100 después de Cristo. El Imperio Romano lo controla casi todo. Pero aquí la gente vive en el límite de ese mundo. Bienvenidos al fuerte auxiliar de Vindolanda. Antes de que se construyera el famoso muro de Adriano, ya existía esta frontera. Y si te destinaban aquí como soldado, no venías necesariamente de la soleada Italia, porque podías venir del Valle del Rin, de la actual Bélgica, o de cualquier otro borde del imperio, para acabar en una esquina fría y lluviosa de Britania. No era una línea tranquila, era un espacio activo, donde se comerciaba, se controlaba el territorio y en ocasiones había enfrentamientos. Romanos y poblaciones locales convivían en contacto constante, en una situación de tensión sostenida. Pero ¿por qué Vindolanda nos ha regalado este tesoro y otros fuertes no? Pues bien, porque en la mayoría de los sitios arqueológicos el tiempo es un triturador, pero los habitantes de Vindolanda hicieron algo que terminó siendo ese regalo para el futuro. Cada vez que reformaban el fuerte, enterraban lo anterior bajo arcilla, césped y helechos. No hicieron un vacío artificial, hicieron estratos sellados, encharcados, y el suelo acabó archivándolo todo. La clave no está en algo extraordinario, sino en una combinación muy concreta de condiciones ambientales. La humedad por sí sola no conserva los materiales, de hecho, normalmente los degrada. Pero en Vindolanda ocurrió algo distinto. Las capas quedaron rápidamente selladas y saturadas de agua, creando un ambiente con poco oxígeno. Y en esas condiciones, la actividad de los microorganismos que descomponen la materia orgánica se reduce de forma drástica, y gracias a este proceso, materiales como la madera, el cuero o los textiles pudieron conservarse de una manera excepcional. Así que cuando los arqueólogos empezaron a excavar y empezaron a sacar cosas, fue bestial, porque sacaron zapatos, peines de madera, textiles y herramientas en un estado de conservación que en casi cualquier otro yacimiento habría sido imposible. Y entonces aparecieron ellas, las tablillas de Vindolanda. Olvida los troncos gruesos o las tablas pesadas. Eran láminas de madera preparadas, principalmente de abedul y aliso, finas como una postal flexible, escritas con tinta negra sobre una piel mínima de árbol. Eso sí, al salir del barro, parecían astillas negras sin valor, pero la ciencia intervino. Solo cuando la fotografía infrarroja las obligó a hablar, apareció la letra humana. Cursiva latina, rápida, nerviosa, real. Y de pronto teníamos en nuestras manos uno de los conjuntos más importantes de escritura latina cotidiana conservados en el noreste del imperio. Y bueno, vamos a dejar de hablar de arqueología y vamos a leer exactamente lo que decían. Prepárate, porque es tan familiar que parece no haber pasado el tiempo.
porque entre todos esos trozos de madera encontramos, por ejemplo, una simple invitación. Una mujer llamada Claudia Severa le escribe a su amiga Sulpicia Lepidina, invitándola a su fiesta de cumpleaños. Sí, el 11 de septiembre. El cuerpo principal del mensaje lo redactó un secretario doméstico, pero lo fascinante es que de repente Claudia sale del protocolo, toma la pluma y cierra la carta de su puño y letra. Te espero, hermana. Adiós, alma mía. Y ojo, porque este es uno de los ejemplos más antiguos conservados de la escritura de una mujer en latín. Una nota personal, cálida, una nota que desafía al tiempo. Sin embargo, mientras Claudia organizaba su fiesta al calor del hogar, la realidad allí, en las torres de vigilancia, era mucho menos glamurosa. Imagina las imponentes tropas romanas, con sus armaduras brillantes, disciplina de hierro y frío. Mucho frío. Entre los documentos, descubrimos que el ejército más temido del mundo dependía de la ropa de casa para no congelarse, porque una de las cartas confirma la llegada de esos pequeños salvavidas logísticos, pares de calcetines, sandalias y ropa interior. Un envío vital para hacer soportable la vida al borde del imperio. Pero el clima no era el único enemigo de aquellas personas. El aislamiento constante pasaba mucha factura, creando un ambiente de altísima tensión. Y esa hostilidad quedó grabada en la tinta. En una nota militar de rutina aparece una palabra inédita, Britunculi, un diminutivo desdeñoso para los habitantes locales, los britanos. No necesitamos analizarla con categorías del siglo XXI. Basta con escucharla para sentir la superioridad, la paranoia y el desprecio puro de una frontera que siempre estaba a punto de estallar. Pero cuidado, no todo eran invitaciones y ropa interior. Estas tablillas nos revelan que Roma no sostuvo la frontera solo con hierro, la sostuvo con informes de fuerza, permisos de ausencia, cuentas de carros, modios de cereal y cartas desesperadas reclamando adelantos de 500 denarios. Ah, y la cerveza aparece habitualmente en estas cartas. Algunos soldados piden que les envíen más, no porque el agua estuviese envenenada. De hecho, Roma trajo hasta aquí manantiales canalizados, tuberías y depósitos, sino porque la cerveza formaba parte del abastecimiento básico y del gusto de la frontera. No era cerveza contra agua, era un sistema entero y complejo de provisiones. Vindolanda nos enseña que el verdadero poder logístico del Imperio Romano no estaba solo en la punta de la lanza, sino en la punta del cálamo. Y aquí viene el giro final. Cuando estas tablillas salen del suelo, muchas parecen negras y calladas. La tinta no se esfuma mágicamente. Lo que se pierde es el contraste visual. Y ahí entra la tecnología moderna de imagen multiespectral y microscopía para devolverle la voz a la madera. Cuando se analizó, nos dimos cuenta de que la tinta era negra y carbonosa, pero no siempre igual. Cada trazo esconde recetas y materias distintas preparadas en el borde del imperio. Y a veces el premio tecnológico no es una frase afectuosa, es algo mucho más inquietante. Una tablilla casi ilegible que, al ser descifrada, vuelve a mostrar un contrato de compraventa de una persona esclavizada en el extremo norte del imperio. La historia recuperada en Vindolanda es humana, sí, pero también es cruda, burocrática y comercial. Así que la próxima vez que pienses en el Imperio Romano, no pienses en Julio César cruzando el Rubicón. Piensa en Claudia Severa añadiendo una línea apresurada a mano para invitar a su amiga. O piensa en un soldado romano apostado en el frío, comprobando aliviado si en el paquete por fin le han llegado los calcetines, las sandalias y la ropa interior. La historia no es solo mármol y fechas. Vindolanda nos acerca sin filtros a quienes vivieron allí, tanto soldados, esposas, niños, comerciantes, sirvientes y britanos. Todos ellos, atrapados en la inmensidad del tiempo, pero salvados por una pura casualidad de barro y química. Y bueno, antes de despedirnos, piensa en esto. ¿Qué escribirías tú en una tablilla si supieras que alguien la va a leer dentro de 2000 años? Te leo en los comentarios. Soy JJ Priego y hoy en el canal de la Fundación Palar hemos devuelto la voz a la frontera de Roma. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.